Mi nombre es Ella y tengo 32 años. He estado casada con Jacob, compañero de mi edad y novio desde mi época de estudiante durante 4 años. Nuestra historia se remonta a cuando tenía 19 años y asistía a una escuela preparatoria para estudiantes de medicina en ese entonces. Estaba a un año de terminar la escuela secundaria con el objetivo de ingresar al programa de enfermería en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal. Jacob también aspiraba a la escuela de medicina. Se había mudado del campo a la ciudad. Un día, accidentalmente dejé mi carpeta en la sala de estudio y me dirigí a la estación sin darme cuenta. Fue entonces cuando un hombre sosteniendo mi carpeta y gritando mi nombre corrió detrás de mí. Era Jacob. Este encuentro nos llevó a empezar a saludar y hablar cada vez que nos encontrábamos en la escuela. El año siguiente ambos nos pusimos a nuestras universidades deseadas y Jacob y yo comenzamos a salir oficialmente. Fui a una escuela secundaria privada y me tomé un año sabático, así que ya no quiero ser una carga para mi mamá, así que Jacob pasó la mayor parte de su tiempo libre trabajando en trabajos a tiempo parcial, como dar clases particulares en una escuela intensiva y trabajar en cafés y tiendas de comestibles. Naturalmente, nuestros días eran breves, charlas en un banco del parque entre sus turnos de medio tiempo o compartir almuerzos caseros durante los recesos de clases en la universidad, pero yo respetaba profundamente la dedicación de Jacob y me sentí realmente feliz de apoyarlo de cerca cuando ambos nos convertimos en estudiantes de último año. Comencé a prepararme para la escuela de posgrado mientras después de completar mis pasantías en el hospital, aspiraba a ser enfermera especialista, lo que requería no solo una licencia de enfermería de la universidad sino también una maestría de un programa de posgrado en enfermería. Mientras tanto, Jacob, que se enfrentaba a sus pasantías clínicas en el 5º año, comenzó a expresarme sus ansiedades principalmente por las finanzas. De repente, Jacob enfrentó el dilema de mantener a su los gastos de manutención de su madre y sin otra opción decidieron mudarse y vivir con ella. Sin embargo, vivir en un apartamento barato de 70 toneladas con su madre no era factible para Jacob, e incluso se instaló en un apartamento antiguo lejos de la estación con electrodomésticos y muebles de segunda mano de Friends. Una cantidad sustancial de dinero. Mamá dice que buscará trabajo aquí, pero hay un límite en lo que puede encontrar sin ninguna calificación real o historial profesional. El rostro de Jacob se oscureció y se cansó más cada vez que nos encontrábamos al ver a Jacob así. Tomé una decisión. Estaba decidido. Afortunadamente, mis calificaciones son lo suficientemente buenas para que me contraten en el hospital universitario y luego podremos contratar a la madre de Victoria. Jacob y mi seguro médico como dependiente, pero de esta manera Victoria no tiene que trabajar mientras no se encuentra bien y Jacob puede concentrarse en sus estudios. Fueron correctos, así que comenzamos nuestra vida matrimonial, pero la fase inicial fue más desafiante de lo que había anticipado. Ellos, para que yo pudiera trabajar horas extras y turnos de noche, faltaban sus esfuerzos. Simplemente metió la ropa en la lavadora sin clasificar, saltándose la línea de secado y yendo directamente a la secadora para las comidas. Cocinaba en el microondas platos precocinados del supermercado que compraba justo antes de cerrar. Incluso las sopas eran solo instantáneas liofilizadas, pero ella no escatimó en gastos para bocadillos para acompañar las bebidas habituales de la noche y las de Jacob, y siempre eran solo ellos dos disfrutando de estos momentos, ya sea que yo estuviera en el turno de noche o no. Cuando expreso cualquier insatisfacción, Victoria rápidamente se convertiría en estén solo porque estás ganando un poco. ¿Crees que no tienes que respetar a tu suegra y a tu esposo? Da miedo lo que podría haber dicho. Haría las tareas del hogar, pero eso fue simplemente educado, ¿no? No es natural para ti, como esposa y nuera, asumir felizmente todas las tareas del hogar. Pero lo que más me dolió no fue el comportamiento de Victoria, sino la completa falta de respuesta de Jacob, incluso cuando estaba presente para su sarcasmo. Comentario. Él daría una sonrisa avergonzada o fingiría no escucharlo y lo ignoraría. Si me atreviera a preguntarle, Jacob respondería bruscamente: ¿qué esperas que haga? No puedo regañar a Victoria. Y luego Victoria, al escucharlo, se enojaría aún más. Siempre terminé disculpándome. Esto continuó durante 2 años hasta que Jacob finalmente se graduó, pero luego surgió un nuevo problema. Jacob quería realizar su formación clínica de 2 años en el hospital afiliado a la universidad,
pero insistió en que cambiara de trabajo porque trabajar en el mismo lugar sería un inconveniente. ¿Por qué no podemos trabajar en el mismo hospital? La gente se sentirá incómoda con una pareja casada en el mismo lugar de trabajo. Ella, solo eres enfermera, no importa dónde trabajes, exactamente, solo eres enfermera, siempre y cuando ganes dinero, cualquier lugar está bien. Victoria y Jacob me presionaron así, pero el hospital universitario tenía un programa para apoyar mi sueño de convertirme en enfermera especialista. Había estado soportando las dificultades con la esperanza de aprovechar esta oportunidad para cumplir mi sueño largamente anhelado. Además, para sorpresa de Victoria, el salario de un médico residente en un hospital universitario es mucho más bajo que en los hospitales privados. Victoria, que había asumido que viviría una vida lujosa una vez que su hijo se convirtiera en médico, se sorprendió por el salario que ganaría Jacob. Además, el inicio de trabajo de Jacob significó el comienzo de la carrera estudiantil. Los pagos de préstamos con un salario ya modesto, pagar una cantidad fija cada mes sería una gran carga, por eso Victoria y Jacob querían que me cambiara a un hospital OSAL con más turnos nocturnos que pagaban mejor. Al final no pude soportar su presión combinada y cambié mi trabajo. Sin embargo, cuando comenzó la residencia de Jacob, él fue elogiado como un joven médico prometedor y comenzó a menospreciarme al principio. Traté de ser comprensivo, tal vez sea cierto que te debo mi graduación, pero no tienes idea de lo miserables que nos sentimos Victoria y yo. Siempre teniendo que andar de puntillas a tu alrededor, dijo una vez. Pensé que simplemente se había dejado llevar por finalmente convertirse en médico y que eventualmente volvería a ser como antes, pero durante este tiempo Jacob estaba usando la tarjeta de crédito de su familia a mi nombre. Fue a una fiesta. Fue recibido por un joven médico con el que se hizo amigo en el trabajo y gastó la friolera de $11,000 en una noche. Incluso si Jacob quisiera impresionar a sus amigos, gastar tanto en una fiesta fue excesivo. Me quejé, pero él se burló. Soy una doctora de élite prometedora. Ella es solo una enfermera, incluso un tonto como ella puede ver quién es más importante. Si no quieres que te dejen, simplemente cállate y sírveme. Luego comenzó a coquetear por teléfono con una chica universitaria que conoció en la fiesta justo enfrente de mí, atónita. Su habitación desordenada después de un turno de noche agotador. Me cuestioné si pertenecía a esta casa o si tenía algún sentido continuar con este matrimonio fiel al dicho de que los malos presentimientos se hacen realidad. Jacob, después de completar su formación, se mudó a un prestigioso hospital privado bajo la dirección de un médico de renombre. El hospital estaba lejos de nuestro apartamento actual, así que tuvimos que mudarnos. Para mi sorpresa, Victoria también quería vivir sola. Espero que esto pueda traer de vuelta al viejo Jacob a nuestra vida ahora privada, pero el apartamento que Jacob me mostró en un sitio web de bienes raíces era elegante. El apartamento tipo estudio claramente no es adecuado para una pareja. Y yo, estás hablando de que vamos a romper. Por supuesto que ya no eres necesario, deberías estar agradecido de que he estado con una mujer como tú con una apariencia por debajo del promedio y solo una simple enfermera. Incluso debería pedir una indemnización por despido. Entonces él me reí con Victoria para cenar dejándome en shock, pero parecía que todavía tenía una pizca de orgullo secándose las lágrimas. Formal, solo quédate en mi casa. Ella se ofreció, pero Nora, vives con tu familia. Ya me estoy imponiendo solo con mis cosas. No te preocupes, papá está en un viaje de negocios. Mi hermano se mudó recientemente, así que hay una habitación libre. Solo somos mamá, mi pequeño y yo, hermano, así que no hay necesidad de sentirse incómodo. Como me habían dicho, y me enviaron los papeles del divorcio a mi lugar de trabajo junto con una nota escrita por Jacob para mi futura ex esposa que lleva una vida miserable con un historial de divorcios. Aquí tienes algo de dinero de indemnización. Con $800 en billetes de Chris, pero yo le devolví los $800 junto con los papeles de divorcio firmados a Jacob y así terminó mi primer matrimonio. Pasaron 5 años y me volví a casar con el hermano de Daniel, Nora. Los recuerdos de Jacob y Victoria se desvanecieron de mi vida diaria y un día, mientras estaba en un hospital con Daniel, escuché una voz familiar. Ella era Jacob, a quien no quería volver a ver nunca más. Junto a él estaba una mujer más joven vestida con un Brands de alta gama. Cuando permanecí en silencio, Jacob me miró de arriba abajo y se burló sin palabras al ver a tu ex. Me molestó. Ni siquiera puedo saludar después de que hice todo lo posible para hablar contigo, Daniel.
que había estado hablando por teléfono cerca, se acercó a nosotros. Ella tiene algo mal. No, nada, está bien que hayas terminado tu llamada. Sí, está bien. Mientras hablábamos, Jacob mirándonos habló de nuevo. ¿Es ese tipo, tu esposo actual? Sí, él es. Porque wow, me sorprende que una mujer miserable que dejé por mí haya encontrado a alguien con quien casarse con ella, es un milagro. Daniel se da cuenta de quién quedó Jacob. De hecho, tengo la suerte de tener un milagro. Una mujer cariñosa y capaz como ella, como mi esposa. Afortunadamente eres el hombre de ella. Eso explica por qué estás satisfecho con alguien como ella. Probablemente ni siquiera trabaje, simplemente acompañándome al hospital en un día laborable. Jacob nos despidió con un movimiento rápido. Por otro lado, una cosa era que él me menospreciara, pero hacer lo mismo con Daniel cuando estaba a punto de hablar. Daniel se interpuso entre Jacob y yo, mirando a Jacob directamente. ¿Quién tiene tiempo para nadie como tú? Jacob se jactó con arrogancia. Daniel, haciendo una pausa para sonreír, respondió: soy muy consciente de quién eres y qué tipo de persona eres, y tienes alguna idea de quién podría ser. Seguramente no crees que soy solo un hombre al que nadie mantiene. ¿Te tomó por sorpresa la respuesta de Daniel? Jacob pareció aturdido por un momento, pero luego rápidamente gruñó como si yo supiera algo sobre un don nadie como tú. Cuando Jacob le indicó a la mujer que estaba a su lado que se fuera, ella se quedó parada congelada. Vamos. Vamos, ¿qué estás haciendo? Jacob tiró impacientemente de su brazo, pero la mujer con el rostro pálido se volvió hacia Daniel y le dijo en voz baja: ¿qué estás haciendo? ¿Sabes siquiera quién es este hombre? ¿De qué estás hablando? Scarlett, ¿sabes que este tipo, por supuesto, no lo sabía? ¿No les digo que el grupo de enfermeras y médicos que renunciaron a las máscaras recientemente nos están demandando por condiciones de trabajo injustas y deficientes, así que podemos conseguir un buen abogado y resolverlo bien? Yo también lo pensé, pero no será tan simple. Ahora que está involucrado. En respuesta a Scarlett, Daniel sonrió y le entregó su tarjeta de presentación a Jacob, quien todavía parecía disgustado. Indicaba claramente que Dana era la jefa de una firma de abogados. Un abogado, sí. Hoy estoy aquí para reunirme con Henry, el director del hospital. Con respecto a una demanda colectiva que están considerando las enfermeras y los médicos, una demanda colectiva que solo sirve para extorsionar, ¿no es así? Esa es la postura del hospital. Bueno, si hay tal malentendido, supongo que tendremos que encontrarnos en la corte. Se volvió, incluso la dejó boquiabierta ante las palabras de Daniel. De repente se inclinó profundamente y nos pidió que nos mudáramos a una sala de recepción de mala gana para evitar causar disturbios. La seguimos una vez dentro. Un acuerdo y persuadir a nuestros clientes para que reconsideren la demanda. Viendo su desesperación, Scarlett le gritó a Jacob: ven aquí y discúlpate también. Pero, ¿por qué debería disculparme con un abogado? Aún no lo entiendes, es un reconocido abogado especializado en temas laborales, especialmente en el sector médico. En el campo, hay hospitales que se han hundido debido al escrutinio de los medios y la tensión financiera. Después de enfadarse con él, ese tipo, un abogado destacado. El esposo de ella ahora trabaja como asistente en mi bufete de abogados y utiliza su experiencia en enfermería para brindar información sobre las realidades y sentimientos de los profesionales médicos. Ella me acompañó hoy con ese propósito. Mientras Daniel hablaba amablemente, Jacob finalmente pareció comprender la situación y, arrojándose a nuestro lado, comenzó a disculparse con nosotros. Lo siento mucho, no tenía idea. Jacob tartamudeó luchando por encontrar las palabras correctas. Daniel presionó: no lo sé, así que esta disculpa es solo porque te obligaron a hacerlo después de descubrir que no es así. Primero te estás disculpando con las personas equivocadas, deberías disculparte con los clientes que trabajaron en condiciones injustas y con ella, a quien usaste y descartaste. Cuando ya no la necesitaba ella, me refiero a la señorita ella, lo siento profundamente. Después de todo el cuidado que usted y Victoria brindaron, la traté terriblemente. Me disculpo sinceramente y haré reparaciones financieras. Por favor, perdóneme y, ¿podría pedirle a su esposo que convenza a los clientes a acomodarse? Jacob se inclinó tan bajo que su frente casi tocó el suelo, a pesar de mi impulso de reírme por su patético cambio de comportamiento. Logré decir tranquilamente: ella, ¿qué quieres hacer? Daniel preguntó con calma: más que perdonar o no, simplemente no quiero ninguna participación.
Ni siquiera puedo soportar tenerlo frente a mis ojos. Daniel se paró frente a Jacob todavía alegre y dijo como un esposo amoroso. Deseo cumplir con los deseos de mi esposa, así que sus disculpas son innecesarias y sin sentido, pero ¿qué pasa con la demanda? El negocio es negocios y sentimientos personales. No entre en eso, pero siendo humano, podría poner un poco más de esfuerzo para ganar este caso. Debido a la carga financiera y la cobertura negativa de los medios, lo que llevó a una caída drástica de la paciencia, muchos médicos y enfermeras renunciaron y el hospital quebró en menos de 2 años. Mientras tanto, Jacob fue culpado por la bancarrota, se divorció de Scarlett y luchó por encontrar trabajo en un lugar muy unido. Comunidad médica. A pesar de su situación financiera tuvo que vender el apartamento en el que él y Victoria vivían dejándola a su suerte. Ahora Victoria y Jacob vivían modestamente sostenidos por su trabajo de limpieza a tiempo parcial y sus ganancias como tutor. En cuanto a mí, soy bendecido con un niño con Daniel y hacer malabarismos.